El día de hoy, esta presentación, vamos a hablar en general lo que son las incretinas, específicamente las LP1 y cómo tiene relevancia hoy en día con todos estos tratamientos como el Ozempic. ¿Qué son las incretinas? Son hormonas, son dos tipos de hormonas, principalmente el GLP-1, que se llama péptido similar al glucagón 1, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Ambas son liberadas en la circulación en respuesta a la presencia de nutrientes y facilitan la secreción de insulina. Incluso las incretinas son las encargadas en más de un 50% de la secreción total de insulina postprandial. Entonces en mayor medida la insulina se va a liberar por acción de estas hormonas que son las incretinas, las ALP1 y las GIP. Ambas en general se liberan en respuesta a una comida y tienen dos tipos de liberación, una a corto tiempo y una a largo tiempo. Entonces, a corto tiempo se libera justamente después de la comida entre 15 a 30 minutos. Entre las acciones que tienen las incretinas, promueve el crecimiento de las células beta del páncreas, protege la apoptosis de estas mismas células, reduce la secreción del glucagón en las células alfa. También el GLP-1 disminuye el vaciamiento gástrico y el consumo de alimentos, por eso es que se asocia con el tema de saciedad. La GLP-1 es secretada por las células L y estas células L las podemos hallar en el ilion, en el colon y el recto. Y esto es importante porque les mencionaba, bueno, las incretinas, las GLP-1, se liberan en dos oportunidades, como a corto plazo y a largo plazo. Y es importante conocer que estas células L, que se encuentran a lo largo del intestino, hasta el intestino grueso, son lo que van a influenciar más en la secreción a largo plazo. Eso lo vamos a ver. Entonces, la GLP-1, como les decía, es capaz de retrasar el vaciamiento gástrico y una de las cosas importantes es que suprime la secreción del glucagón. Al retrasar el vaciamiento gástrico, limita la cantidad de glucosa postprandial que se le presenta a la célula beta, por lo tanto, influye en la glicemia postprandial. Las acciones de la GIP se parecen bastante, se son secretadas por otro tipo de células, que son las células K, y se hallan principalmente en el duodeno, el intestino. Ambas incretinas, la GLP-1 y la GIP, son degradadas por la enzima DPP4, ¿okay? Que sabemos que es la enzima que degrada también el gluten. Entonces, como les decía, existen células productoras de estas incretinas a lo largo del intestino delgado y grueso. Posiblemente la producción de las incretinas, especialmente las LP1 en el intestino delgado, se relaciona con esta respuesta aguda o inmediata después de comer, y en el intestino grueso con esta respuesta prolongada o basal, que es promovida especialmente por los ácidos grasos de cadena corta en el colon. Es decir, todos estos planteamientos que vamos a ver más adelante de los alimentos o los nutrientes o la microbiota que influyen en la producción de incretinas van a influir especialmente en la respuesta prolongada o basal. Por eso se parece la acción de las incretinas, se parece también a la acción de la insulina. La acción de la insulina tiene una respuesta aguda con los alimentos y una respuesta basal o prolongada. Se ha visto que puede haber cierta deficiencia de incretinas en condiciones de obesidad o de intolerancia o alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, esta es como una pequeña imagen, vemos la parte de la comida, vemos cómo las incretinas son degradadas por la DP4. En general, las incretinas en las células beta favorecen la liberación de insulina y en las células alfa disminuyen la secreción de glucagón. Ahora, estrategias para elevar y mantener las acciones de la GLP-1, que es la más estudiada de las incretinas, ¿ok? Por eso es que siempre es lo que más sale en las referencias. Entonces, hay estrategias farmacológicas y nutricionales. Dentro de las farmacológicas están los inhibidores de la DPP4, es decir, que inhiben la acción de la enzima que degrada las incretinas. Y los agonistas, es decir, los estimuladores de los receptores de la GLP-1. Entre las estrategias nutricionales, este es un pequeño resumen que luego se ve a mayor profundidad, es que, bueno, la glucosa evidentemente es la molécula mejor conocida capaz de estimular la secreción de la GLP-1.
también se está estudiando la respuesta de la GLP-1 en presencia de la fructosa o del sabor dulce, o los receptores del sabor dulce, esto es algo más nuevo. También a nivel nutricional, ciertos ácidos grasos son capaces de estimular la secreción de la GLP-1 y también se ha visto las comidas altas en proteínas. Eso luego lo vamos a ver con mayor profundidad. En un principio vamos a hablar de los componentes o de las estrategias farmacológicas. Entonces, como les decía, está la inhibición de la DPP-4. Cuando inhibimos la acción de esta enzima, podemos extender la vida media de las GLP-1, de las incretinas, porque la vida media de las incretinas es muy corta. Entonces, si inhibimos la enzima que las degrada, pues se va a extender más tiempo su actividad. La GLP-1 se aumenta unos niveles de 2 a 3 veces después de la comida, pero depende de la producción endógena. ¿Esto qué quiere decir? La actividad farmacológica de inhibir la DPP-4 es funcional, pero va a depender de lo que el propio cuerpo produzca de GLP-1, o sea, va a depender de lo que el propio cuerpo produzca, ¿ok? Entonces, si produzco poco, bueno, le estoy alargando la vida a ese poco, pero sigue siendo poco, en resumen, ¿no? Y se ha visto que tiene una eficacia moderada en reducir la hemoglobina glicosilada. Muchos de los fármacos que son inhibidores de la DPP-4 suelen estar combinados con otros hipoglucemiantes tipo metformina, etcétera, que son parte de las estrategias farmacológicas en diabetes. Luego están los agonistas de los receptores de la GLP-1, es decir, los estimuladores. Son resistentes a la degradación de la DPP-4 y se pueden generar niveles suprafisiológicos manteniendo una estimulación sostenida o una producción sostenida de GLP-1. Estos agonistas de los receptores de GLP-1 son los que se han vuelto como que más famosos, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos unos tratamientos, por ejemplo la sitaglipina, la vildagliptina, son tratamientos de fórmula oral efectivos para mejorar la acción de las incretinas, se caracterizan porque son inhibidores de la DPP-4, y entre los agonistas o los estimuladores de los receptores de GLP-1 está la semaglutide, que es el Ozempic, y otros similares. Que estos agonistas de los receptores de GLP-1 son los que se ha visto que tienen una capacidad en el tema de reducción de consumo y de peso. Entonces, entre estos agonistas de los receptores de la GLP-1 hay unos de corta duración o de larga duración. Hay unos que pueden durar 2 a 4 horas en el cuerpo, otros de 12 horas y unos a más a largo plazo. Los más a largo plazo es el semaglutide y el semaglutide, por ejemplo, es el Ozempic, como ya les mencioné. Las de corta duración disminuyen la respuesta glicémica postprandial, retrasando el vaciamiento gástrico y aumentando la secreción de insulina. En cambio, las de larga duración disminuyen la glucosa en ayunas y reducen los niveles de glucagón. En general, se ha visto que las de larga acción son más eficaces para el control glicémico. Entonces, profundizando un poquito más en las incretinas, de ahora en adelante voy a estar diciendo cosas basadas más que todo en este artículo, ¿ok? Entonces, está influenciado tanto por factores neuroendocrinos, esto es importante, ya lo vamos a ver, como nutricionales, que serían los componentes de los alimentos. Como les dije, tiene un comportamiento de 2 fases. La fase aguda se relaciona más que todo a factores neuroendocrinos y en menor proporción a la interacción con nutrientes con las células L, como les había dicho. En cambio, los nutrientes y sus subproductos son los que van a tener más influencia en esa segunda fase de secreción de GLP, de incretinas, esa acción más basal. Entonces, por la circulación portal, las GLP-1 liberadas a nivel intestinal llegan a la circulación sanguínea y es donde son altamente susceptibles a la acción de la enzima de DPP-4. Entonces, la DPP-4 no es que la vamos a encontrar únicamente a nivel intestinal, sino también a nivel de la circulación.
A nivel de las células beta pancreáticas, las LP1 activan la ruta intracelular para la liberación de insulina, pero también promueven la biosíntesis de insulina. Acción a nivel del sistema nervioso. Entonces, esto es la parte como más neuroendocrina, ¿no? En el hipotálamo se encuentra el centro de regulación de ingesta de alimentos y el equilibrio de la ingesta a largo y corto plazo. En el hipotálamo, especialmente o específicamente en el núcleo arcuato, se encarga de la transmisión de la información a la periferia relacionada con los niveles de energía y nutrientes a otras estructuras centrales. Esto se debe a que el núcleo arcuato está ubicado en un área donde la barrera hematoencefálica es muy permeable, entonces es muy sensible a las influencias de los nutrientes y por eso tiene su acción sobre el tema de la ingesta, la regulación del apetito, etc. Entonces, esto es más o menos un pequeño esquema de lo que sería el núcleo arcuato, que está compuesto por dos tipos de neuronas, las anorexígenas o las orexígenas. Entonces, la orexígena son, por ejemplo, la DPY, o sea, esto es como más técnico, pero a nivel general, recordemos que existen estas dos, la vía que te suprime el hambre, que es la POMC y la CAR, y la que te da hambre, ¿ok? Básicamente. Entonces, a nivel del hipotálamo, especialmente en el núcleo arcuato, hay una gran expresión de los receptores de GLP-1, especialmente en las neuronas anorexígenas. Y por eso es que las incretinas tienen una influencia en todo el tema de la ingesta, en todo el tema de la ingesta, ¿ok? Poca cantidad, incluso es la poca cantidad que es capaz de atravesar esa barrera y unirse a los receptores de dichas neuronas, son capaces de estimular bastante, pues, a pesar de la poca cantidad. Entonces, en humanos, la administración intravenosa de GLP-1 y sus análogos, por ejemplo, el Ozempic, se ha visto que tienen estas acciones, disminuye el apetito, el hambre, el consumo de alimentos y aumentando la sensación de saciedad. Y es un aumento de sensación de saciedad a nivel neuroendocrino. Ok, entonces, ¿qué sucede con la GLP-1 y el hambre? Y esto es como para profundizar un poquito y para tenerlo también en consideración. Entonces, ¿por qué nos dan hambre ciertas cosas, no? Los alimentos con alta palatividad son aquellos ricos en energía, ricos en lípidos, ricos en carbohidratos simples que pueden estimular el consumo de energía en ausencia de necesidades fisiológicas de energía. Entonces, la palatividad de alimentos es crucial para determinar la decisión de si comer o no. La estimulación visual y olfatoria incrementan el antojo por alimentos con alta palatividad, una respuesta del propio sistema nervioso central. Es decir, el antojo, el que nos provoquen ciertos tipos de alimentos, tiene su razón biológica y neurológica y endocrina, y es porque estimulan estos centros. Este tipo de estímulo, que es el estímulo visual y olfatorio, que incrementa el antojo, se llama como respuesta anticipatoria de recompensa, ¿ok? Es una respuesta anticipatoria de recompensa. Ahora, tras el consumo de alimentos, se libera dopamina en áreas del cerebro relacionadas con satisfacción, que se llama respuesta de recompensa consumada. O sea, se consumó, se logró esa anticipación. Una disminución en este tipo de recompensa está asociado a una sobreingesta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que te da full antojo por ciertos, o sea, tienes full antojo por ciertos alimentos que pueden ser estímulos visuales y olfatorios, ¿no? Y se ha visto que si la persona no consume algún tipo de alimentos, más bien, o sea, puede ser incluso hasta contraproducente, porque va a generar más una sobreingesta, porque no le estoy dando esa compensación que se está estimulando. Entonces, aquí eso es importante a tener en cuenta frente a personas que a lo mejor, o sea,
lo que siempre decimos, pero ahora, o sea, entenderlo ahora el mecanismo más neuroendocrino, o sea, más de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, una persona que ve a otra persona comer, obviamente eso le va a provocar. Y no es solamente, como ya sabemos, un tema de fuerza de voluntad, sino todas las estrategias que constantemente le recomendamos a nuestros pacientes de que, bueno, que si vas a un lugar que no sabes que no puedes comer nada, más bien llévate algo, más bien ya ve comido, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lo traje porque para entender un poco más cómo influyen las incretinas a nivel neuroendocrino y entender todas estas cosas que ocurren que son químicas, pues, que son, sí, químicas. Y por eso es que las incretinas tienen esta capacidad de generar también saciedad. Se ha visto que la administración de GLP-1 y sus análogos también influyen en la transmisión de dopamina, relacionándose con una disminución en la recompensa anticipatoria y un aumento en la recompensa consumada, por lo tanto, una disminución en la ingesta de alimentos con alta palatabilidad. En obesidad y alteraciones metabólicas, ocurre una disminución en la secreción postprandial de GLP-1 por las células L. Esto puede asociarse con un aumento progresivo de peso y en el desarrollo de las diabetes. Entonces, vemos cómo en el tema de obesidad o en el tema de trastornos del metabolismo de la glucosa, ¿verdad? No solo influye el tema de la grelina y de la leptina, sino también influye la acción o la capacidad de acción de las incretinas. El potencial terapéutico de la GLP-1 ya se ha establecido con varios agentes farmacéuticos para promover el control de la glucosa en personas con diabetes y el control de peso en personas con obesidad. Una estrategia que para esta revisión no lo alargamos tanto, pero es lo que ya sabemos hoy en día, lo que se está viendo más, es la acción de las agonistas o promover esta producción de la GLP-1, ¿no? Que puede ser de forma farmacológica o nutricional. Los beneficios de la forma farmacológica, es decir, o por ejemplo, Ozempic, es que se logran niveles suprafisiológicos y tienen una vida media más larga que la forma nutricional. Entonces, estrategias para elevar y mantener las acciones de estas incretinas desde un punto de vista nutricional, tenemos varias cosas. Tenemos, estudiar el papel de los monosacáridos, especialmente la glucosa. ¿Y por qué influye? Bueno, porque las células T tienen transportadores sodio-glucosa y por eso la glucosa va a estimular la producción de las GLP-1, porque existen estos transportadores que estimulan la liberación de incretinas. También se ha visto en las fibras fermentales y sus metabolitos, que son los ácidos grasos de cadena corta. Son capaces de promover la secreción de la GLP-1 a través de receptores específicos que son los que van a liberar las incretinas. Recordando que los ácidos grasos de cadenas cortas son el acetato, butirato y propionato. Entonces, se dice que una de las maneras de aumentar los niveles de ácidos grasos de cadena corta en los colon es sobre todo a través del consumo de fibra, ¿no? Carbohidratos no digeribles. A nivel de péptidos y de aminoácidos, no hay mecanismos tan bien descritos, ¿ok? Pero sí ya se sabe que las proteínas siguen siendo el nutriente que genera mayor saciedad. Con respecto a los ácidos grasos, especialmente los de cadena larga, como los del aceite de oliva, son potentes estimuladores en la liberación de GLP-1 a través de unos receptores específicos a nivel de la membrana de las células L. También hay otros estudios que han visto que promueven la liberación de incretinas, el aceite rico en alfa-linolénico, que es el aceite de linaza, o aceites tipo omega 3. A nivel nutricional, varios estudios evaluaban el uso de oligofructosa en un 10% del aporte total de alimentos, en un 10% le dieron oligofructosa y vieron que eso aumentaba los niveles de GLP-1 en ratas. Básicamente estas cosas se han visto en su mayoría en estudios en estudios de laboratorios a nivel de ratas cuando se habla de nutrientes específicos.
Se han hecho estudios utilizando una suplementación de 16 gramos de fibra fermentable por 2 semanas, que vio que incrementaba la saciedad postprandial, disminuiría el hambre, el consumo de alimentos, etc. Se ha visto que comparado con la mantequilla, el consumo de aceite de oliva presenta niveles postprandiales de GLP-1 más altos. En observaciones a largo plazo, se ha visto que es una dieta rica de nuevo, en aceite de oliva, en mufas, en monosaturadas, como una dieta mediterránea, mejoraba la sensibilidad de insulina y los niveles de GLP-1 en sangre. En comparación con un desayuno bajo en fibra, se ha visto que los desayunos altos en fibra incrementan la sensación de saciedad, menor hambre o deseo de comer. Se ha visto que la adición de alimentos ricos en mufa, en aceite de oliva y fibra, como las almendras o pistachos, en esas cantidades en específico, fueron los estudios, acompañado en una comida normal con carbohidratos, también mejoraron la respuesta glicémica. Bien, otros estudios vieron cómo la mantequilla de maní se asoció también a un aumento postprandial de PYY, que es un neurotransmisor de saciedad. También veían cómo el consumo de huevo entre 2 o 3 unidades se asoció a menores niveles de glicemia postprandial y reducción de hambre. O sea, hay unos alimentos que sí se han visto como que influyen directamente en la GLP-1 y hay otros que como que más general, solamente la saciedad sin un componente específico. Pero bueno, estas son, por ejemplo, un ejemplo de una célula L. Vemos que tiene diferentes receptores, tiene receptores para aminoácidos, tiene receptores para la glucosa, pero también tiene otros receptores asociados, por ejemplo, a la curcumina, a los flavonoides, que se ha visto que también son capaces de aumentar la liberación de la GLP-1. Por ejemplo, la cúrcuma y otros tipos de compuestos antioxidantes, flavonoides. Ok. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, estos son como otros. Pero vemos cómo, o sea, son estudios, básicamente vemos que son hechos en animales, ¿ok? En general, esa es la información que hay. Era más que todo para que se vieran de dónde sacan las cosas y ahí. Entonces, como un resumen, la propuesta de alimentos que leo en la GLP-1 incluyen alimentos ricos en fibra fermentable. Puse ejemplos, los ejemplos que puse, por ejemplo, cebolla, alcachofa, espárragos, plátano, chicoria, son porque son más ricos en oligofructosa y en los estudios animales fueron el tipo de fibra que más utilizaron. Las grasas saludables como el aceite de oliva, el omega 3, frutos secos, las proteínas de origen animal y aminoácidos libres también se influyen en la liberación de GLP-1 y ciertos antioxidantes, ¿no? Como les decía, este es como un resumen.